Si no escogemos una vida, terminamos viviendo una que nunca fue nuestra. Y no hablo solo de decisiones grandes, hablo de esas pequeñas cosas que van marcando el rumbo sin que nos demos cuenta. Cuando uno no sabe lo que quiere, acepta cualquier cosa. Cuando uno no tiene claridad, termina viviendo el sueño de otro, cumpliendo el propósito ajeno. Porque la vida, aunque suene dura la frase, no espera a que uno se decida. Si no escoges tu camino, alguien más lo escoge por ti. Y esa es la raíz de muchas frustraciones silenciosas, de esas almas que sonríen por fuera pero por dentro están agotadas, vacías, sin pasión. Cuando no sabemos lo que queremos, la rutina se vuelve nuestra dueña. Empieza a erosionarnos el alma, nos acostumbra a sobrevivir, pero no a vivir. Y lo peor es que parece normal, porque nos enseñaron que la vida era eso. Trabajar, pagar cuentas, criar hijos, aguantar lo que venga. Entonces, de repente un día nos despertamos con el fuego apagado, con ese brillo en los ojos que alguna vez tuvimos completamente extinguido. Ya no soñamos, ya no reímos con ganas, solo seguimos andando. Respiramos, pero no vivimos. Y eso le pasa a todo el mundo, ¿sabes? A las parejas que se aman pero que un día dejan de tener romance y solo se toleran. A los padres que aman a sus hijos, pero que un día se descubren cambiando pañales sin alegría, corriendo por rutina. Le pasa al empleado que alguna vez se emocionó por conseguir trabajo y hoy vive contando los días para que llegue el fin de semana. Y yo conozco mucha gente que vive así, arrastrando los pies de lunes a viernes, soñando con que llegue el domingo para sentir que todavía respira. Porque eso somos cuando la rutina gana, gente que respira pero ya no vive. La rutina es peligrosa porque nos enseña el cómo, pero nos roba el por qué. Aprendemos cómo hacer las cosas, cómo trabajar, cómo cantar, cómo venir a la iglesia, pero nos olvidamos de por qué lo hacemos. Y cuando olvidamos el propósito, cuando perdemos el por qué, todo se vuelve pesado. Entonces repetimos frases heredadas, pensamientos ajenos, y empezamos a funcionar como si fuéramos una máquina programada, sin pensar, sin sentir, sin preguntarnos si esto era lo que queríamos. Eso, en psicología, lo llaman predisposición. Actuar según lo que nos inculcaron, sin darnos cuenta. Pero en la vida real se llama embotamiento del alma. Cuando uno vive así, deja de cuestionarse, deja de mirar el cielo, de hacerse preguntas, de imaginar, y empieza a moverse por inercia, como esos hámsters que corren y corren dentro de una rueda, agotados, pero sin avanzar un solo metro. Trabajamos, sudamos, cumplimos, pero no llegamos a ningún lado. Y yo sé que alguien dirá, bueno, ¿pero la rutina paga las cuentas? Sí, claro, hay que trabajar, hay que esforzarse. No estoy hablando de irresponsabilidad, hablo de la tiranía de lo conocido, ese momento en que el tengo que hacerlo reemplaza al quiero hacerlo. Ese instante donde el deber mata la pasión y lo que antes era un privilegio se convierte en una carga. Eso pasa en el trabajo, en las relaciones, en la fe. Porque uno puede venir a la iglesia todos los domingos, levantar las manos, cantar, pero si perdió el fuego de por qué viene, ya no es adoración, es costumbre. Y Dios no habita en la costumbre, habita en el corazón encendido. Cuando perdemos la pasión, incluso las cosas más santas se vuelven rutina. Y ahí empezamos a morir de a poco, por dentro, sin que nadie lo note. Y ese desgaste, ese embotamiento mental del que hablábamos, nos roba hasta la identidad. Empezamos a vivir la vida heredada. Hago esto porque era el sueño de mi mamá. Estudio esto porque era lo que quería mi papá. Trabajo en esto porque fue lo que me dijeron que daba estabilidad. Pero ¿y tu sueño? ¿Dónde quedó ese fuego interno con el que naciste? Esa manera única en que Dios te diseñó. Porque Dios nos cableó con propósito, con vocación, con chispa divina. Y cuando dejamos que lo heredado sustituya lo que fuimos creados para hacer, el alma se empieza a marchitar. Entonces ya no sabemos si vivimos porque queremos o porque simplemente no supimos decir que no. Y hay algo curioso en esto. Cuanto más acostumbrados estamos a lo mismo, más miedo nos da cambiar. Nos asusta soltar lo conocido, aunque lo conocido nos esté matando. Por eso muchos prefieren la seguridad de lo rutinario antes que el riesgo de lo nuevo. Pero esa seguridad es una jaula dorada. Te mantiene a salvo, sí, pero te roba el alma. Por eso Jesús dijo, nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe lo viejo. Y lo que Dios quiere hacer contigo no cabe en la rutina, no cabe en el pasado, no cabe en los moldes heredados. Si quieres ver lo nuevo, tienes que dejar que Dios rompa lo viejo. Pero claro, cuando Dios empieza a romper lo viejo nos asustamos. Decimos, ay Señor, yo quería algo nuevo, pero no que me movieras tanto. Y ahí está el punto. Queremos un cambio sin perder la comodidad. Queremos una nueva vida, pero sin soltar la anterior. Y eso no funciona. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Para que Dios construya algo nuevo, tiene que derribar lo antiguo. No porque odie lo que fuiste, sino porque te ama demasiado como para dejarte igual. Y si sientes que últimamente todo lo conocido se te desarma, si sientes que Dios está rompiendo cosas que creías seguras, no te desesperes. No es el enemigo, es el arquitecto. Está limpiando el terreno, está haciendo espacio para lo nuevo.
Quizás no lo entiendes ahora, pero te aseguro que cuando veas lo que viene, vas a decir, valió la pena. Porque vivir no es sobrevivir, es elegir. Y si no elegís tú, alguien más lo hará por ti. Y entonces llega ese momento en la vida donde todo se vuelve un espejo. Te miras al reflejo y no te reconoces. No sabes en qué instante te convertiste en alguien que solo cumple rutinas. Y lo peor es que nadie te obligó, lo hiciste tú mismo, poco a poco, casi sin notarlo. Fuiste diciendo que sí a cosas que no querías, aceptando pequeñas renuncias, apagando tus propios incendios para que otros no se molestaran. Y así, de concesión en concesión, terminaste viviendo una vida que nunca elegiste. Nos educaron para complacer, para no molestar, para adaptarnos. Desde chicos aprendimos a medir nuestras palabras, a no soñar tan alto, a no ser demasiado diferentes. Y sin darnos cuenta, esa domesticación emocional nos robó la autenticidad. Crecimos repitiendo frases ajenas. Busca un trabajo seguro, no hagas olas, agradece lo que tienes. Y claro que hay sabiduría en la gratitud, pero cuando la gratitud se convierte en excusa para no movernos, deja de ser virtud y se vuelve cárcel. He conocido personas que viven esclavas de la aprobación. Gente que nunca fue libre porque toda su vida la midieron con la vara del qué van a decir. Y viven así, cuidando cada paso, puliendo cada palabra, maquillando el alma para no incomodar. Pero, ¿sabes qué? Llega un punto en que el disfraz pesa más que la verdad, porque nadie puede sostener por siempre una versión falsa de sí mismo sin romperse por dentro. Y el alma, cuando se rompe, no suena. No hay ruido, no hay sangre, no hay gritos. Solo hay un silencio que asfixia, una especie de vacío elegante, disfrazado de normalidad. Sigues cumpliendo con todo, trabajas, saludas, sonríes, pero ya no estás, solo queda la sombra de quien fuiste. Yo creo que ese es uno de los dolores más grandes del ser humano. Despertar un día y darse cuenta de que perdió el rumbo. No por maldad, sino por distracción. Porque la vida moderna tiene esa habilidad de anestesiarnos, de mantenernos tan ocupados que ya no tenemos tiempo para preguntarnos si esto es lo que queremos. Y así, la gente deja de pensar. Va al trabajo sin pensar, ama sin pensar, cría hijos sin pensar, se mueve en automático como si el alma tuviera piloto automático y mientras tanto, el tiempo pasa. Los hijos crecen, los padres envejecen, los amigos se alejan y nosotros seguimos esperando el momento ideal para empezar a vivir. Pero ese momento perfecto nunca llega, porque la vida no da avisos, solo oportunidades. Y las oportunidades, cuando no se toman, se oxidan. Entonces, ¿cómo volver? ¿Cómo recuperar esa chispa original que un día tuvimos? Creo que el primer paso es atrevernos a decir la verdad. La verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque nos deje solos un rato. Decir, esto no soy yo, esto no me hace feliz, esto no me representa. Porque no hay transformación sin sinceridad. Mientras sigamos fingiendo que todo está bien, Dios no puede sanar lo que negamos. Y ahí es donde la fe cobra sentido, no como un refugio pasivo, sino como una valentía activa. Fe no es cruzarse de brazos esperando que algo cambie, es dar un paso aunque no veas el suelo. Es decir, Señor, no entiendo nada, pero confío en que lo que estás rompiendo no es mi vida, es mi jaula. A veces Dios nos quita lo que pensábamos que era lo mejor, no porque quiera herirnos, sino porque sabe que merecemos más. Pero claro, duele, porque perder lo conocido, incluso cuando nos lastima, sigue siendo una pérdida. Por eso muchas personas regresan a lo que les hacía daño, a la relación que los anulaba, al trabajo que los vaciaba, a los hábitos que los destruían, porque al menos ahí saben cómo se siente el dolor. Lo nuevo asusta más que lo viejo, aunque lo viejo duela, y no hay crecimiento sin incomodidad. Nadie florece en terreno estable. El alma se expande cuando se atreve a salir del molde. Jesús mismo lo dijo una y otra vez. Dejen lo viejo, rompan los odres antiguos, tomen su cruz y síganme. Pero seguirlo implica movimiento, renuncia, riesgo. No se puede seguir a Cristo y quedarse en el mismo lugar. No se puede caminar hacia la promesa con los pies atados al pasado. Yo sé que muchos tienen miedo de cambiar porque creen que si sueltan lo que tienen se quedarán con las manos vacías. Pero es todo lo contrario. Mientras sigas aferrado a lo viejo, Dios no puede darte lo nuevo. No porque no quiera, sino porque no hay espacio. Las manos llenas no pueden recibir. Por eso el proceso de transformación siempre empieza con un desprendimiento, con un basta, con un ya no quiero seguir así. A veces basta una oración sencilla, honesta, sin adornos. Un Señor, no sé cómo hacerlo, pero no quiero seguir viviendo por inercia, quiero recuperar mi propósito, quiero volver a sentir. Y cuando uno dice eso con el corazón, algo cambia. No afuera todavía, sino adentro. Comienza una revolución silenciosa, una especie de reordenamiento interno donde el alma empieza a recordar quién era antes de la rutina, antes de los miedos, antes de las heridas. Porque eso que fuiste, ese niño o niña que soñaba sin miedo, sigue ahí, no se perdió, solo está dormido, esperando que lo despiertes. Así que no tengas miedo de empezar de nuevo, porque empezar de nuevo no es fracasar,
es tener el valor de concederte otra oportunidad. Dios no recicla vidas, las resucita. Y si sientes que la tuya se apagó, tranquilo, Él todavía sabe soplar sobre las cenizas y entonces llega el momento de mirar atrás. No con culpa, sino con claridad. Mirar hacia ese pasado que tanto evitamos porque, de alguna manera, todavía duele. Porque ahí están las raíces de muchas de nuestras decisiones, de nuestros miedos, de la manera en que amamos o evitamos amar. Nadie llega a la adultez sin llevar consigo los ecos de su infancia. Lo que fuimos, lo que escuchamos, lo que nos faltó, todo eso sigue viajando con nosotros, aunque creamos que lo dejamos atrás. Dicen que el 99% de las experiencias de nuestra niñez se borran del consciente, pero el 1% que permanece define gran parte de quiénes somos. Ese pequeño fragmento, ese puñado de recuerdos, actúa como una brújula oculta, determinando nuestras reacciones, nuestros temores, incluso la forma en que nos relacionamos con Dios. Y es curioso, porque no siempre recordamos los hechos con precisión. Lo que recordamos es cómo nos hicieron sentir. No lo que pasó, sino la emoción que nos provocó. Tal vez fuiste un niño que aprendió que debía portarse bien para ser querido, o una niña que entendió que su voz molestaba y por eso ahora calla incluso cuando debería hablar. Tal vez creciste viendo a tus padres discutir y te prometiste no repetir sus errores, pero un día te descubres discutiendo igual, con las mismas frases, con la misma rabia, porque queramos o no, los patrones se heredan. Y aunque juremos que no seremos como ellos, la vida tiene la extraña costumbre de empujarnos hacia los mismos caminos que juramos evitar. Y ahí es donde entra Dios. No como un juez que señala, sino como un artista que toma el lienzo manchado y lo convierte en algo nuevo. A veces pensamos que nuestras cicatrices nos descalifican, cuando en realidad son la evidencia de que sobrevivimos. Son las marcas de las batallas que ganamos. Y sin embargo, muchos siguen viendo su pasado como una maldición, sin entender que es justamente ese pasado el material con el que Dios quiere construir su propósito. Hay una historia en la Biblia que me conmueve cada vez que la leo. Jacob, cansado de ser engañado por su suegro Labán, recibe una idea extraña de parte de Dios. Debía tomar las varas de unos árboles, pelarlas, dejarlas moteadas y colocarlas frente al rebaño en el momento en que las ovejas bebían y se apareaban. Así, las crías nacerían manchadas, tal como él había acordado con su suegro. Y lo increíble es que funcionó. Pero más allá del milagro, hay algo simbólico en esa escena. Las ovejas concebían según lo que veían. Y así somos nosotros. Concebimos pensamientos, emociones y decisiones según lo que miramos cada día. Si lo que tienes frente a ti son heridas, traiciones y fracasos, eso reproducirás una y otra vez. Si vives mirando tus miedos, tus hijos aprenderán a temer. Pero si comienzas a poner frente a tus ojos lo que Dios dice de ti, no lo que la vida te hizo creer, entonces empezarás a concebir algo diferente. Fe, esperanza, futuro. Por eso es tan importante sanar la mirada, porque el alma mira antes que los ojos, y cuando el alma está herida, todo se distorsiona. Ves amenazas donde hay oportunidades, ves rechazo donde hay amor, ves fracaso donde hay aprendizaje. Por eso muchos viven a la defensiva, reaccionando al presente con heridas del pasado. No ven la realidad, ven su historia. Y Dios quiere romper eso. Quiere enseñarte a mirar distinto, a ver la vida desde la gracia y no desde la herida. A veces no entendemos por qué repetimos los mismos errores, por qué caemos una y otra vez en los mismos lugares. Pero si miras bien, verás que la raíz no está en el error en sí, sino en lo que crees sobre ti mismo. Porque actuamos conforme a la imagen que tenemos de nosotros. Si te crees indigno, inconscientemente buscarás confirmar esa creencia. Si crees que no mereces amor, te alejarás de quien te lo ofrece. Si piensas que todo lo bueno se termina, vivirás esperando el golpe. Es el reflejo de lo que Jacob vio. Reproducimos lo que contemplamos. Y aquí viene la buena noticia. Puedes cambiar la imagen frente al abrevadero. Puedes elegir mirar otra cosa. Puedes dejar de mirar lo que te hirió y empezar a mirar lo que Dios te prometió. No para negar el dolor, sino para dejar de alimentarlo. No se trata de olvidar, sino de mirar de otra manera. La sanidad comienza cuando dejamos de justificar el pasado y empezamos a interpretarlo a la luz de la fe. Cuando entendemos que lo que nos dolió también nos formó. Que la herida no fue el final, sino el punto de partida, porque Dios no borra lo que viviste, lo redime. Toma la mancha y la convierte en arte. Toma el error y lo transforma en enseñanza. Toma la pérdida y la convierte en propósito. Por eso digo que las cicatrices son hermosas, porque detrás de cada una hay una historia de resistencia. Quien no tiene heridas probablemente nunca peleó una batalla que valiera la pena. Las marcas que llevas no son señales de derrota, son medallas de supervivencias. Entonces, deja de pelear con lo que fuiste. Deja de castigarte por lo que hiciste o lo que te hicieron. El pasado ya no tiene poder si decides no seguir reproduciéndolo. Y si alguna vez te preguntas por qué Dios permitió ciertas cosas, recuerda esto. Él no necesitaba que doliera, pero sabía que de ese dolor saldría la fuerza que hoy tienes.
La vida es así. Hay recuerdos que no se borran, pero sí pueden resignificarse. Hay heridas que no desaparecen, pero pueden dejar de doler. El milagro no siempre es olvidar, sino recordar sin sufrir. Mirar atrás sin quedar atrapado. Y cuando logras eso, cuando puedes agradecer incluso lo que te rompió, es señal de que sanaste. Porque la verdadera libertad no es no tener pasado, sino no ser prisionero de él. Y el día que logres mirar tu historia sin vergüenza, sin rencor, sin miedo, ese día habrás entendido lo que significa ser libre. A veces la vida nos obliga a soltar cosas que creíamos eternas, personas, lugares, etapas. Y duele, claro que duele, porque todo lo que amamos deja raíces y arrancar una raíz siempre deja un hueco, pero ese hueco no es vacío, es espacio, y el espacio es la antesala de lo nuevo. Dios nunca nos quita algo para dejarnos sin nada, nos vacía para poder llenarnos otra vez. Hay momentos en los que uno siente que todo se desarma, que el suelo se abre bajo los pies, que la estabilidad se desmorona, que los planes se apagan como una vela al viento. Y nos asustamos, porque confundimos el cambio con la pérdida. Pensamos que algo se rompió, cuando en realidad algo se está transformando. Porque a veces el final de una etapa no es un castigo, es un llamado, un recordatorio de que ya no pertenecemos a ese lugar. Muchos intentan conservar lo que ya no tiene vida. Sostienen amistades que solo existen por costumbre, empleos que ya no los desafían, relaciones que se mantienen por miedo al silencio. Y no se dan cuenta de que al retener lo que está muerto, también mueren ellos. Porque lo que no crece, se pudre. Lo que no avanza, se estanca. Lo que no se suelta, termina pudriendo el alma. Soltar no es abandonar. Soltar es reconocer que algo cumplió su ciclo. Es entender que lo que un día te sostuvo, hoy puede estar impidiéndote volar. Y si hay algo que la vida nos enseña a la fuerza, es que no todo lo que empieza con nosotros está destinado a terminar con nosotros. Algunas personas llegan para enseñarnos, no para quedarse. Algunos lugares son estaciones, no destinos. Algunas temporadas son solo un tramo del camino. Yo he aprendido que el dolor más profundo no viene de lo que perdemos, sino de nuestra resistencia a perderlo, porque nos apegamos, nos aferramos a lo conocido, incluso cuando ya no nos hace bien. Preferimos un infierno familiar antes que un cielo desconocido. Y ahí es donde nos equivocamos. Dios no puede llevarnos a la tierra prometida si seguimos mirando Egipto. No podemos avanzar hacia el futuro si seguimos atados a los recuerdos del pasado. Piensa en el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, vieron el mar abrirse, comieron del maná, y aún así extrañaban la esclavitud. No porque fuera buena, sino porque era conocida. Decían, al menos allá sabíamos lo que íbamos a comer. Y eso nos pasa también. A veces extrañamos lo que nos sería solo porque era predecible, porque en lo conocido hay control, aunque duela. Pero la fe te pide que sueltes el control, que confíes incluso cuando no entiendes el proceso. Soltar no es perder, es confiar, es mirar al cielo y decir, Señor, si esto ya no debe estar, ayúdame a dejarlo ir. Y cuando lo haces, algo increíble sucede. No llega lo nuevo de inmediato, pero llega la paz. Esa paz que no viene de las respuestas, sino de saber que estás donde debes estar, aunque todavía no entiendas por qué. He visto matrimonios que se rompieron y personas que creyeron que nunca volverían a sonreír, pero al tiempo encontraron una versión de sí mismos que no sabían que existía. He visto gente despedida de un trabajo que creían su destino y que después descubrieron un propósito mucho mayor. Y he visto creyentes llorar por puertas que se cerraron sin darse cuenta de que Dios las cerró para salvarlos de algo que no veían. Dios no siempre explica, pero siempre guía, y a veces su dirección duele porque va en contra de nuestra voluntad, pero la obediencia no se mide por lo que entendemos, sino por lo que confiamos. Por eso, cuando algo se va, no preguntes ¿por qué? Pregunta ¿para qué? Porque detrás de cada final hay un propósito escondido, y la mayoría de las veces lo que se rompe no es una pérdida, es una protección. Nos cuesta creerlo porque crecimos con la idea de que el amor retiene, cuando en realidad el amor verdadero suelta sin rencor, sin reproche, con gratitud por lo vivido. El amor que retiene por miedo no es amor, es apego. El amor que se queda sin libertad se convierte en prisión. Yo lo entendí hace tiempo, cuando una persona muy cercana me dijo adiós. Fue un golpe seco, sin explicación. Todo en mí gritaba por respuestas, pero con los años entendí que si se hubiera quedado, yo no habría aprendido a volar, que su partida fue la forma en que Dios me enseñó a caminar con mis propias alas. Y lo mismo pasa con cada pérdida. No es un castigo, es un empujón disfrazado. Hay algo sagrado en el acto de soltar. Es el reconocimiento de que no todo depende de nosotros, que hay una historia más grande escribiéndose y que no somos los únicos autores. Cuando sueltas, le devuelves a Dios el control. Le dices, haz tú lo que yo no puedo. Y en ese instante, el alma descansa.
Por eso, no te aferres a lo que Dios ya soltó. No trates de revivir lo que Él ya enterró. No sigas alimentando una relación, un hábito o un sueño que hace tiempo dejó de tener vida. Suéltalo, no porque no valga, sino porque su propósito ya se cumplió. Y si ahora te sientes vacío, si todo lo que conocías se derrumbó, si estás en ese lugar incierto donde nada encaja, no te desesperes. Estás en el punto exacto donde nacen los milagros. Los grandes comienzos siempre se disfrazan de finales. El suelo que crees que se abrió bajo tus pies no es una grieta, es una puerta. Confía, Dios no te está despojando, te está preparando, no te está quitando, te está haciendo espacio. Y un día vas a mirar atrás y vas a entender que lo que dolió fue lo que te salvó. Hay una etapa en la vida donde ya no se trata de correr, sino de comprender. Donde uno deja de buscar respuestas inmediatas y empieza a observar los procesos con más calma. Es ese momento en que entendés que no todo lo que brilla es destino y no todo lo que duele es pérdida. Aprendés a escuchar los silencios, a leer las pausas, a aceptar que no todo se puede arreglar, pero todo se puede aprender. Llegar ahí no es fácil. Requiere haber vivido lo suficiente como para haberte roto un par de veces. Requiere haber perdido cosas que jurabas eternas y haber sobrevivido a decepciones que pensaste que te iban a dejar vacío. Porque la madurez espiritual no llega con los años, llega con las cicatrices entendidas. No con la edad, sino con la conciencia. Y esa conciencia nace el día en que dejas de pelear con lo que fue y empezás a mirar hacia adelante con serenidad. A veces pienso que lo más difícil no es perdonar a los demás, sino perdonarse a uno mismo, porque hay errores que duelen más en el alma que cualquier herida física. Esos momentos en los que uno sabe que podría haber hecho algo distinto, dicho algo distinto, amado de otra manera. Y entonces aparece la culpa, esa voz interna que no grita, pero insiste, esa voz que dice, fallaste, arruinaste algo que valía la pena, no mereces una segunda oportunidad. Y cuando le das poder a esa voz, la vida se apaga. Pero Dios no habla con ese tono. La culpa grita, la gracia susurra. La culpa te encierra, la gracia te abre la puerta. Y si hay algo que debemos aprender es a distinguir una de la otra. Porque muchos confunden el arrepentimiento con el castigo y creen que para demostrar que han cambiado deben seguir sufriendo. Pero el dolor no purifica, lo que purifica es el perdón que te da Dios y el que te das tú. No podemos avanzar si seguimos encadenados al debí haberlo hecho distinto. La vida no se puede rebobinar, solo se puede resignificar. Lo que hiciste, lo que perdiste, lo que rompiste, ya está. Pero si lo dejas en manos de Dios, incluso eso puede transformarse en semilla. Él es experto en usar lo roto para construir belleza. Por eso, si algo te pesa, si todavía hay noches en las que no podés dormir pensando en lo que hiciste o lo que dejaste pasar, déjalo en el altar. No para olvidarlo, sino para liberarlo. He conocido gente que vive pidiendo perdón a quienes ya no están, que caminan con la culpa de lo no dicho, de lo no hecho. Pero hay momentos en los que ya no se trata de ir a buscar a la otra persona, sino de reconciliarte con vos mismo. Porque la verdadera paz no viene de que el otro te perdone, sino de saber que hiciste lo que podías con lo que sabías en ese momento. Y si hoy sabes más, viví distinto. Esa es la mejor forma de redención. Aprender, crecer y no repetir. Hay algo profundamente humano en equivocarse. De hecho, los mayores aprendizajes suelen venir de los errores más grandes. Pero el sistema en el que vivimos nos enseña a ocultarlos, a maquillarlos, a fingir que no nos pasa nada. Como si reconocer una caída fuera debilidad. Y sin embargo, solo los valientes se atreven a mirar de frente su fragilidad. Porque quien no se reconoce roto, no puede ser restaurado. Dios no trabaja con máscaras, trabaja con verdades. Y cuando uno se atreve a mostrarse como es, con sus fallas, sus contradicciones, su dolor, ahí es donde empieza la transformación real. La gracia no actúa sobre la imagen que proyectamos, actúa sobre la persona que realmente somos. Y cuando comprendes eso, dejas de fingir perfección. Aprendes a mostrar tus grietas, porque entendés que por ahí entra la luz. Quizás hoy estás en esa etapa donde sentís que todo lo que hiciste fue en vano, que diste lo mejor de vos y no alcanzó, que amaste y no te correspondieron, que trabajaste duro y nadie lo valoró. Pero te aseguro que nada se pierde. Todo lo que hiciste con amor, aunque no haya tenido el resultado que esperabas, sembró algo en algún lugar. Puede que no lo veas ahora, pero las semillas invisibles también florecen. Y si algo te puedo decir con certeza, es que la vida siempre termina equilibrando las balanzas. Tal vez no en el tiempo que querés, ni de la manera que imaginás, pero lo justo llega. Y mientras tanto, aprende a confiar en el proceso. No corras detrás de lo que ya no está, no insistas donde no hay espacio. Lo que es tuyo no necesita forcejeo. Lo que es tuyo encuentra el camino de regreso solo.
A veces la madurez consiste en dejar de pedir explicaciones, en aceptar que no todo tiene sentido inmediato. Hay heridas que solo se comprenden cuando sanan, pérdidas que solo se justifican cuando llegan nuevas oportunidades, silencios que solo se explican cuando escuchas la voz de Dios en medio de ellos. Y si en este momento no entendés nada, si todo parece confuso, no te apures. La fe no es tener respuestas, es tener confianza. Fe es seguir caminando incluso cuando no ves la salida, sabiendo que Dios no improvisa. Él no te trajo hasta acá para dejarte a mitad del camino. Si todavía estás respirando, es porque hay algo más por hacer, algo más por aprender, algo más por amar. Así que no te castigues por tu pasado, no vivas pidiéndote perdón eternamente. Usa esa energía para construir algo nuevo, para levantarte con dignidad, para mirarte al espejo y decir, ya no soy el de antes, pero sigo de pie. Porque el milagro no es no caer, el milagro es no rendirse. Y si todavía estás aquí, si todavía te duele, es porque tu historia no terminó. Tal vez hoy no lo veas, pero un día vas a mirar atrás y entenderás que incluso tus errores fueron parte del plan. Que todo lo que te rompió te estaba empujando hacia una versión más honesta, más madura, más libre de vos mismo. Y entonces vas a agradecer, no porque te haya dolido, sino porque te transformó. Hay un momento en la vida en que entendés que no todo se trata de conseguir más, sino de perder menos de vos mismo. Que no se trata de correr detrás de logros, sino de permanecer fiel a lo que te hace bien. Porque hay éxitos que se pagan con la paz. Y no hay triunfo que valga tanto. Vivimos en una época donde parece que el valor de una persona se mide por lo que produce, por cuántas cosas logra, por lo ocupado que dice estar. Y sin embargo, la verdadera madurez llega cuando aprendes a detenerte, a mirar alrededor y decir, esto soy y está bien. El ruido de la vida moderna es tan constante que uno termina confundiendo movimiento con avance. Corremos, hacemos, llenamos agendas, pero a veces solo estamos huyendo del silencio, porque en el silencio es donde aparecen las preguntas que evitamos. ¿Estoy viviendo la vida que quiero? ¿Me gusta en lo que me estoy convirtiendo? ¿Qué parte de mí estoy sacrificando por mantener todo en orden? Y no siempre tenemos el valor de responder. Por eso preferimos mantenernos ocupados. El ruido anestesia, pero el alma no se cura en el ruido. El alma se sana en el silencio, en el descanso, en la quietud. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar, no porque huyera del mundo, sino porque sabía que quien no se encuentra a solas con Dios termina perdiéndose entre las voces ajenas. Y eso pasa con muchos. Se llenan de opiniones, de comparaciones, de exigencias externas, hasta que un día ya no saben quiénes son sin todo eso. Vivimos comparándonos. Las redes sociales, los estándares, los modelos que nos venden una perfección inalcanzable. Todos muestran sus victorias, nadie muestra sus heridas. Y en esa comparación constante empezamos a sentirnos insuficientes. Creemos que vamos tarde, que los demás ya llegaron, que nosotros fallamos. Pero la vida no es una carrera, es un viaje. Y cada uno tiene su propio mapa, su propio ritmo, su propio destino. Dios no tiene prisa. Nosotros sí. Él trabaja en procesos. Nosotros queremos resultados. Queremos respuestas inmediatas, caminos despejados, certezas absolutas. Pero la fe no se trata de eso. La fe es caminar sin saber si mañana el suelo seguirá firme. Es confiar en que aunque el panorama cambie, la promesa no cambia. Y en esa confianza se encuentra la verdadera paz. No en el control, sino en la entrega. Cuando uno aprende a confiar, empieza a entender que la vida tiene su propio lenguaje, que hay puertas que se cierran para protegerte, caminos que se desvían para salvarte, silencios que son respuestas, y que a veces lo que parece demora es, en realidad, preparación. Porque Dios no entrega promesas inmaduras, no te da lo que pedís hasta que estés listo para sostenerlo. No porque quiera negártelo, sino porque te ama demasiado para dejarte destruir por lo que todavía no puedes manejar. Hay personas que dicen, Dios no me escucha. Y yo siempre pienso, sí te escucha, pero también te prepara. Porque hay oraciones que no se responden con un sí o un no, sino con un espera. Y esa espera es incómoda, claro. Es el terreno donde la fe se prueba, donde el carácter se forma, donde aprendemos a soltar el control. Pero también es el lugar donde crece la confianza más pura. La confianza de quien sigue orando aún sin ver resultados, de quien sigue creyendo aún con lágrimas en los ojos. Yo he pasado por esas esperas, esas temporadas en las que todo parece detenido, donde los sueños no avanzan, las puertas no se abren y el cielo parece en silencio. Y sin embargo, cuando miro atrás, me doy cuenta de que fueron los años más fértiles, porque ahí aprendí lo que no se enseña en los días fáciles, a depender, a agradecer, a reconocer que no todo está bajo mis manos, que hay cosas que solo Dios puede hacer y que mi trabajo no es entender, sino confiar. La sociedad nos enseña a celebrar los comienzos y los finales, pero casi nadie nos enseña a abrazarlos mientras tanto. Ese territorio intermedio donde nada está claro, donde todavía no llegaste, pero tampoco estás donde empezaste.
Y sin embargo, es ahí donde más crecemos. En el mientras tanto, aprendes a conocerte, a purificar tus motivaciones, a distinguir entre lo que querés y lo que realmente necesitas. Por eso, si hoy estás en pausa, no te desesperes. No todo silencio es ausencia. No toda quietud es pérdida. A veces el alma necesita detenerse para poder escuchar el susurro de Dios. Y cuando lo escuches, no será un grito, será un murmullo. Porque Él no compite con el ruido del mundo, habla suave, para que solo el que de verdad quiere oír, escuche. Y cuando empieces a escuchar, vas a notar que todo empieza a alinearse. No afuera, sino adentro. Lo que antes te angustiaba ya no te domina, lo que antes te quitaba el sueño ya no tiene poder. Porque cuando tu corazón encuentra reposo en Dios, nada externo puede robarte la calma. Entonces entendés que la paz no llega cuando todo está bien, sino cuando vos estás bien, incluso cuando nada lo está. Que la madurez no es tener respuestas, sino aprender a esperar sin perder la fe. Que el éxito no es llegar lejos, sino llegar entero. Vivimos en una era donde todo es urgente, donde detenerse parece un lujo, pero detenerse también es avanzar, si lo haces para reencontrarte. No hay atajo que reemplace el tiempo que uno necesita para sanar, para reflexionar, para volver a respirar sin culpa. Y al final, cuando la vida te pida elegir entre correr detrás del mundo o caminar al ritmo de tu alma, elegí la paz. Porque todo lo demás pasa, pero la paz interior es lo único que te mantiene en pie cuando todo lo demás se derrumba. Esa paz no viene de tenerlo todo bajo control, viene de saber que no necesitas controlarlo todo, viene de entender que, aunque no sepas cómo, vas a estar bien, porque Dios no abandona a quien todavía tiene propósito. Y si estás respirando, créeme, todavía lo tenés. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de lo que perdiste, ni siquiera de lo que esperás. Se trata de quién te estás convirtiendo mientras esperás. Ese es el punto exacto donde el alma madura, donde ya no discutís con la vida, la escuchás. Donde dejás de pelear con Dios y empezás a caminar a su ritmo. Ya no exigís respuestas, solo pedís dirección, porque entendés que la fe no es un contrato de garantía, es una relación. Y como toda relación profunda, también tiene silencios, tiempos y misterios. Aprendemos tarde que los planes de Dios no se entienden mirando hacia adelante, sino hacia atrás. Que mientras estás en medio del proceso, todo parece confuso, incluso injusto. Pero cuando lo miras con distancia, ves el hilo invisible que unía cada suceso, cada lágrima, cada encuentro y cada pérdida. Y entonces entendés que nada fue azar, que todo fue parte del mismo plan que no comprendías. A veces Dios no cambia las circunstancias, cambia al que las vive. Porque si te diera lo que pedís sin prepararte, lo perderías en el primer viento. Hay bendiciones que pesan, promesas que requieren hombros fuertes, corazones templados, carácter formado. Y eso no se construye en los días felices, se construye en la espera, en la incertidumbre, en el silencio. Esa transformación interior no se nota de un día para otro, es sutil, casi imperceptible. Empieza el día en que dejas de preguntar ¿por qué a mí? Y empezás a decir ¿para qué? Es el día en que comprendés que el dolor también enseña, que la pérdida también pule, que incluso lo que no elegiste puede volverse sagrado si lo entregas a Dios. He conocido personas que se transformaron en versiones más luminosas después de atravesar la oscuridad. Gente que aprendió a escuchar, a abrazar más despacio, a valorar lo pequeño. Porque el sufrimiento, cuando no amarga, humaniza. Te quita el orgullo, te vuelve empático, te hace entender que todos cargamos batallas invisibles, que todos necesitamos gracia. Y la gracia, cuando la experimentás, cambia la forma en que ves al mundo. La vida no se trata de tenerlo todo claro, se trata de confiar aún cuando todo es niebla, porque hay momentos donde el futuro se borra, donde los planes se caen y no queda más que seguir caminando un paso a la vez. Pero eso es suficiente. La fe no se mide por la distancia, se mide por la constancia, por la capacidad de seguir avanzando, incluso cuando no ves el horizonte. Jesús nunca prometió una vida fácil, prometió estar con nosotros, y eso cambia todo. Porque su presencia no evita las tormentas, pero te enseña a dormir en medio de ellas. Cuando el alma entiende eso, deja de desesperarse. Aprende a descansar incluso en el caos, a confiar incluso en la incertidumbre. Y ahí, justo ahí, empieza un tipo de paz que no depende de los resultados. Es la paz de quien ya no necesita entender para seguir creyendo. Es la serenidad de quien ha visto a Dios obrar una y otra vez, incluso cuando parecía que no estaba. Esa es la fe madura, la que no exige pruebas, la que no negocia condiciones, la que simplemente ama. Yo siempre digo que hay dos tipos de creyentes: los que buscan milagros y los que se convierten en milagros. Los primeros necesitan ver para creer, los segundos creen hasta que ven. Y cuando uno aprende a vivir desde ese lugar, la vida cambia. Porque ya no buscas que todo salga bien, buscas que todo tenga sentido. Y cuando algo tiene sentido, incluso el dolor se vuelve llevadero.
Hay un texto en Isaías que dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es una promesa para los que saben esperar, porque esperar no es quedarse quieto, es mantenerse fiel mientras no llega lo que pedís, es seguir sirviendo, amando, confiando. Muchos confunden la fe con la pasividad. Creen que esperar es rendirse, pero la verdadera fe no es inmovilidad, es resistencia, es permanecer en pie cuando todos los demás se cansan. Es creer cuando ya no hay razones, cuando la lógica se agotó, cuando el corazón late solo por obediencia. Y sí, la espera cansa. No hay nada más desgastante que no saber cuándo ni cómo. Pero justo ahí, cuando sentís que ya no podés más, es cuando Dios actúa. No porque le guste verte al límite, sino porque ahí tu orgullo se quiebra y tu corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, Él entra. Hay silencios de Dios que no son ausencia, son estrategia. Porque mientras vos crees que no pasa nada, Él está moviendo piezas que vos no ves. Está cerrando puertas equivocadas, alejando personas que no te convienen, preparando escenarios que todavía no imaginás. Y cuando finalmente llega lo que esperabas, te das cuenta de que no era demora, era precisión. Por eso, si hoy sentís que estás detenido, si orás y no ves resultado, si el cielo parece callar, no desesperes. No confundas silencio con desinterés. A veces, el silencio de Dios es la incubadora de tus próximas respuestas. No está ignorándote, está obrando en secreto. Y cuando finalmente se revele lo que tanto esperaste, entenderás que no llegaste tarde, que todo pasó cuando tenía que pasar, que si hubiera sucedido antes, lo habrías arruinado, si hubiera sido después, lo habrías perdido. Porque Dios no llega temprano ni tarde, llega justo a tiempo. Así que mientras esperás, no te detengas, no dejes de vivir, seguí caminando, seguí creciendo, seguí creyendo, porque mientras vos esperás el milagro te está esperando a vos. Y cuando ambos se encuentren, entenderás que todo el proceso valió la pena. Hay un instante en el que el alma entiende que crecer también duele. No el dolor físico, sino ese otro, el que se siente por dentro, el que llega cuando la vida te obliga a soltar lo que amabas, cuando Dios te enseña que avanzar significa dejar cosas atrás. Nadie nos prepara para eso. Nos enseñan a soñar, a conquistar, a resistir, pero casi nunca nos enseñan a despedirnos. Y sin embargo, no hay madurez sin desprendimiento. Soltar no es olvidar, no es negar lo vivido, es aceptar que hay etapas que cumplieron su propósito, que hay personas que solo estaban destinadas a acompañarte un tramo del camino, no todo el viaje. Y cuando eso llega, duele. Duele porque uno invierte tiempo, emociones, esperanza. Pero si te quedas aferrado a lo que ya terminó, te convertís en prisionero de algo que ya no existe. Hay amistades, amores, trabajos, incluso versiones tuyas, que no pueden seguirte al lugar al que Dios te está llevando. No porque sean malas, sino porque ya no encajan con quien estás llamado a ser. Y eso cuesta entenderlo. Nos enseñaron a valorar la lealtad, pero no nos enseñaron que a veces la lealtad a lo viejo puede ser traición a lo nuevo, que aferrarte al pasado puede significar desobedecer el futuro. He visto mucha gente quedarse varada en lo que fue, personas que siguen defendiendo batallas que ya se ganaron o ya se perdieron, repitiendo historias que ya no tienen eco, gente que no avanza porque teme soltar, porque cree que soltar es fracasar. Pero el fracaso no está en dejar ir, está en quedarse cuando el alma ya partió. Soltar también es un acto de fe, es decirle a Dios: confío en que lo que venga será mejor, aunque ahora no lo entienda. Y esa confianza solo se aprende en el desprendimiento. Cuando te toca dejar ir sin entender por qué, cuando tenés que seguir caminando sin mapa, cuando la vida te quita algo que amabas y aún así decidís no endurecerte. A veces Dios arranca de raíz lo que nosotros solo queríamos podar. Y lo hace porque sabe que si dependemos de lo viejo, nunca habrá espacio para lo nuevo. Pero en el momento no lo vemos. En el momento solo sentimos la pérdida. Sentimos que se nos rompe algo por dentro. Y sin embargo, ese vacío que duele es el mismo espacio que se está preparando para recibir lo siguiente. No todas las pérdidas son castigos, muchas son puertas. Pero para ver eso hay que atravesar el duelo. El duelo no solo por personas, sino por etapas, por sueños que no fueron, por ilusiones que se apagaron. Nadie te enseña que se puede llorar por una versión tuya que ya no existe, que también hay que hacer las paces con quien fuiste, con esa persona que hizo lo que pudo con lo que sabía. Hay quienes se quedan atrapados en su propia nostalgia. Viven repitiendo: antes era feliz, antes tenía todo. Pero la nostalgia, si no se maneja bien, se convierte en una prisión decorada con recuerdos. Y lo peligroso de vivir mirando atrás es que terminás chocando con el presente. La vida sigue, aunque vos te detengas. Y el tiempo no espera a quien no suelta. Soltar también implica perdonarte.
porque no se puede avanzar si seguís castigándote por lo que hiciste o por lo que no hiciste. El pasado no se cambia, pero se puede redimir. Y cuando entregas tu historia en manos de Dios, incluso los errores se vuelven material de aprendizaje. Él no desperdicia nada. Lo que hoy te pesa, mañana puede ser testimonio. Cuando Dios te quita algo, no lo hace para castigarte, lo hace para transformarte. Te saca lo que te limita, te desnuda de lo que ya no necesitas. Y en esa desnudez aprendes lo que es la fe de verdad. Caminar sin garantías, confiar sin evidencia, creer sin ver. La fe no es aferrarte, la fe es aprender a abrir las manos, porque mientras más fuerte te aferras, más duele cuando la vida te obliga a soltar. Pero cuando aprendes a dejar ir a tiempo, la pérdida deja de ser tragedia y se convierte en transición. Lo cierto es que ninguno de nosotros sabe soltar del todo. Aprendemos en el camino, primero con resistencia, luego con lágrimas y finalmente con gratitud, porque llega un punto donde agradeces incluso lo que se fue, porque entendés que si no se hubiera ido nunca habrías crecido. Hay una historia en la Biblia que siempre me conmovió. Abraham sube al monte con su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el sueño hecho carne. Y cuando Dios le pide que lo entregue, Abraham no discute, no negocia, no huye. Sube con el fuego y el cuchillo y solo dice, Dios proveerá. Ese es el nivel más alto de fe. Ofrecer lo que más amas, confiando en que Dios no se queda con nada que no vaya a multiplicar. Y justo cuando Abraham levanta la mano, Dios detiene el sacrificio. Porque lo que él quería no era la vida de Isaac, era el corazón de Abraham. Quería saber si estaba dispuesto a soltar, si su fe dependía de la promesa o del prometedor. Y ese sigue siendo el mismo examen para nosotros. ¿Seguimos a Dios por lo que nos da o por quién es? El desprendimiento es una forma de adoración. Cada vez que soltas algo por obediencia estás diciendo, confío más en vos que en lo que pierdo. Y cuando haces eso, el cielo se abre, porque la fe verdadera no se demuestra en lo que recibís, sino en lo que estás dispuesto a entregar. Entonces, si hoy estás en esa etapa donde todo parece moverse, donde la vida te exige dejar ir lo que amabas, no te resistas. No luches contra lo que Dios está queriendo transformar. Tal vez no lo entiendas ahora, pero el día que mires atrás vas a ver que lo que parecía un final era solo el principio de algo mucho mejor. No te aferres al pasado. No construyas tu futuro con materiales vencidos. No insistas en quedarte en un lugar donde ya no hay crecimiento. La vida, igual que la fe, avanza hacia adelante. Y el que se queda mirando atrás, como la mujer de Lot, termina convertido en estatua, rígido, inmóvil, mirando lo que ya no existe. Así que soltá. Soltá lo que duele. Soltá lo que no te deja avanzar. Soltá incluso lo que todavía amas, si sabes que ya no te corresponde. Porque a veces, el amor más grande se demuestra en la renuncia. Y cuando finalmente logres soltar, vas a descubrir algo maravilloso, que lo que queda después de soltar no es vacío, es espacio. Espacio para lo nuevo, para lo que te espera, para lo que siempre fue tuyo y no podía llegar hasta que te animaras a dejar ir lo anterior.